Final Fantasy XVI ha salido hace solo unos días, y en 3D Juegos hemos puesto a un grupo de personas de lo más variado a hablarnos de sus sensaciones con él. Desde fans de toda la vida de la saga, hasta otras personas que han invertido cientos de horas en juegos de rol, pero que no han probado ningún Final Fantasy hasta ahora. Vamos a ver qué nos cuentan. El regreso a una ambientación medieval, a un mundo de fantasía medieval, era algo que bastantes fans estaban pidiendo, porque Final Fantasy XIII, Final Fantasy XV tienen unos mundos futuristas, y ya con Final Fantasy XIV la gente empezó a volver a querer un mundo medieval, y yo creo que es una decisión bastante acertada. Al final, cada Final Fantasy es hijo de su tiempo, y Final Fantasy XVI pues, le ha tocado esa influencia de algo tan exitoso como Juego de Tronos, como estas fantasías medievales. La fantasía medieval a raíz de Juego de Tronos o de Sanderson y demás, incluso del Señor de los Anillos, es que está muy en auge y creo que es el momento de sacar un juego que coja esa temática pero con una narrativa mucho más adulta de lo que estamos acostumbrados y que lo transformen en un Final Fantasy. Te da la sensación de que es como si han cogido la saga Final Fantasy y Juego de Tronos, los han metido en una batidora y eso es Final Fantasy XVI. Tenemos el tema de la venganza, traiciones, dramas, conflictos familiares, varios reinos en constante lucha. Al final tiene una serie de características, de factores comunes con los mundos de Tolkien, de Martin, que yo creo que es un reclamo absoluto para que nueva gente pueda disfrutar de este juego. Se dice mucho, ¿no?, que Final Fantasy XVI es un Final Fantasy muy maduro, aunque quizá la palabra sea más explícito en cuanto a violencia, por ejemplo, ¿no?, porque temas maduros los hemos visto en la saga desde hace muchísimos años. Las dos primeras horas de Final Fantasy XVI es una declaración de intenciones de decir, hemos hecho estos cambios, esto es lo que vas a ver, este es el tono que vamos a emplear y te vamos a contar un montón de detalles y un montón de historias. Estamos con una saga que ya tiene 35 años. Seguir incluyendo a protagonistas de 16, 20 y pocos años no refleja la edad, el momento vital de muchos de los fans de la saga desde hace tiempo. La mayoría están en una media de 30 años, que coincide con la edad de Clive actual. Yo creo que es una manera muy acertada que ha tenido el equipo de Yoshida para involucrarte, para empatizar más con un personaje tan rotundo como es Clive. Poder ver a Clive y controlar a Clive en diferentes momentos de su vida, o sea, desde joven, adolescente hasta adulto, es algo que seguramente es una declaración de intenciones para intentar atraer a mayor público en la saga, ¿no?, para poder sentirnos identificados con ese protagonista. Yo creo que Final Fantasy XVI ha hecho ciertos cambios para que gente que a lo mejor no había jugado a las entregas anteriores digan, voy a jugar a este Final Fantasy a ver qué tal. Me gusta que una desarrolladora no se quede encasillada en un género o en un tipo de juego que saben que les va a funcionar y que siempre apelen por intentar innovar, renovar la IP y demás. Me parece increíble, y con el Final Fantasy XVI he de decir que tiene pinta de que va a ser así. Me llama mucho la atención. Vamos, yo no soy muy fan de la saga, pero con este la verdad es que tengo ganas de entrar. No es necesario jugar a los 16, o sea, a los 15 anteriores, ni hace falta jugar a ninguno más. Una de las cosas que han hecho mucho hincapié el equipo de desarrollo sobre Final Fantasy XVI es que puede ser el punto perfecto de entrada a la saga y que no es necesario haber jugado nunca un Final Fantasy para poder disfrutar por completo a esta entrega. Lo que pasa es que se ve que está hecho con mucho mimo y mucho amor, sobre todo para los fans clásicos de la saga. Que cada Final Fantasy sea independiente, pero sí que mantenga ciertos componentes que van desde los seres que te encuentras, los monstruos, hasta toda la temática de los cristales, incluso pasando por la banda sonora, porque la banda sonora de Final Fantasy XVI tiene cierto homenaje a otras entregas. A mí eso me parece genial. Esos pequeños guiños, unos chocobos, unos moguris y demás, es una forma que tiene ya la compañía de decir, oye, estáis ante Final Fantasy. Es innegable la participación de Yoshida en el proyecto, ¿no? Cualquiera que haya jugado a Final Fantasy XIV verá muchísimas cosas reflejadas en Final Fantasy XVI. El desarrollo de personajes, el arte, incluso hasta la trama, ¿no?, partes de la trama que recuerdan mucho algunas escenas de Final Fantasy XIV. Yoshida contestó una gran pregunta que es constante entre los fans, y es ¿qué tiene que tener un Final Fantasy para ser un Final Fantasy? Y él decía que tenía que tener la mejor historia, los mejores gráficos, un buen sistema de combate, chocobos, moguris y cactilios. Yoshida sí entiende muy bien lo que es el concepto de la saga y ha sabido crear una nueva historia basándose en ello. Creo que aquí ha metido toda la carne en el asador y ha dicho adelante con todo. Sí, se va a notar, y mucho.
Visualmente Final Fantasy XVI me parece de lo más gordo que he visto en PlayStation 5. Es una sensación como de estar dentro de un vídeo súper realista. En todos los Final Fantasy normalmente suelen ponerle muchísimas ganas, muchísimo esfuerzo en que los gráficos sean punteros, y Final Fantasy XVI no ha sido la excepción. Según he ido jugando el juego me he quedado con el tratamiento de la luz, cómo han diseñado la arquitectura de los edificios, los personajes, el realismo. Se aprecia súper bien en este Final Fantasy. Se nota ya que es un juego de nueva generación que busca aprovechar todo el potencial de la consola, como luce en general todo el juego, todos los detalles, todos los escenarios, los paisajes. Es una maravilla y a mí personalmente me ha gustado bastante. La primera vez que vi una batalla de Icons me impresionó muchísimo, sobre todo por el despliegue visual que suponía ver a dos Icons enfrentándose uno contra otro y pensar que eso luego iba a ser controlable. Me pareció algo espectacular y visualmente precioso. Esa espectacularidad, ese tono tan bestia que tiene que ofrecer una invocación, aquí lo vamos a ver reflejado y encima vamos a poder luchar con ellos. Las invocaciones para mí siempre han sido algo que tú podías sacar al campo de batalla, ¿no? Y hacían su superataque y se iban, ¿no? Pero el poder luchar con ellas, el verlas en acción, dije, ostras, ¿esto qué es? Esto me interesa. El sistema de combate siempre ha sido un punto discordante, ¿no? en los Final Fantasy, porque parece que estamos obligados siempre a jugar a un juego por turnos, ¿no? Y eso no puede evolucionar si no acaban corriendo ríos de tinta. Entonces el sistema de combate, el Action RPG que nos han planteado, es muy versátil y muy intuitivo, ¿no? Se sirve tanto para la gente que no ha jugado nunca un Action RPG como para la gente que viene de otros juegos como Devil May Cry, ¿no? Como es el caso del director de combate. Me ha transmitido cosas que me han transmitido otros gameplays de otros RPGs que no tenían nada que ver y que a mí personalmente me han gustado mucho, y a mí que se haya convertido en algo más RPG de acción, dando sus respectivos botones, y que hayan dejado a un lado el JRPG, ¿no? El rollo por turnos y tal, me gusta. Yo soy una persona que se ha jugado prácticamente todos, por lo tanto he visto la evolución de un sistema por turnos tradicional hasta esto, una acción RPG. A mí no me desagrada, me parece una evolución agradable de cara de experiencia al usuario. Habrá gente que tenga problemas con el sistema de combate y para eso tienen el tema de los anillos, que van a poder jugarlo fácilmente. Y luego quien quiera un poquito más de acción, pues se quita los anillos y podrá jugarlo. El hecho de podernos equipar anillos que esquiven solo a los ataques y demás es un punto a favor para la gente que no está acostumbrada a jugar con una acción RPG, con lo cual esto puede abrir las puertas a muchísima más gente que era reacia a entrar a Final Fantasy XVI. Para mí el sistema de combate es uno de los pilares fundamentales de esta entrega. Creo que es súper divertido, súper frenético, constantemente estás haciendo cosas y cuando realmente crees que lo has visto todo te sorprende con nuevas mecánicas. Los enfrentamientos hay de toda clase, hay algunos que son un poco más lentos, pero la mayoría son súper rápidos, buscan estimularte, que no estés todo el rato quieto. Personalmente a mí me gusta mucho porque también es verdad que funciona muy bien. El tema de que no haya pantallas de carga como tal ayuda mucho a sumergirte de lleno en el lore, la historia y la ambientación. Ojalá lo hubiera tenido mi yo de 12 años y así no esperar como 3 minutos a que cargara una pantalla. Final Fantasy XVI lo que busca precisamente es ser un juego súper frenético. Entonces, si realmente estuvieran esos tiempos de carga, a lo mejor puede ser que el jugador se viniera un poco abajo. No es el caso. Varias veces cuando estás enfrentando a algún jefe y te matan, pues enseguida puedes retomar otra vez la acción y en ningún momento te desconectas y eso es genial. La experiencia de jugar Final Fantasy XVI en PlayStation 5 la verdad es que enriquece, suma mucho. Todo el uso háptico que tiene el mando enriquece la experiencia, te adentra en el mundo de Valisthea cuando vas a abrir una puerta, cuando hay un conflicto, el sonido, definitivamente ayuda mucho a la inmersión en el juego, a disfrutarlo muchísimo más. Creo que le hayan dedicado tanto esfuerzo al juego, añadiéndole cosas como la inmersión del sonido 3D, lo de quitar las pantallas de cargas, perfeccionar el gameplay, muestra un verdadero cariño de la desarrolladora y de los productores hacia el título. El hecho de tener un sistema envolvente y poderlo explotar con accesorios como los Pulse 3D de Sony te dan como una sensación de inmersión propia en el juego. De hecho,
Hay veces que yo en mi caso he estado jugando con los Pulse 3D y me ha extraído totalmente de la realidad, o sea, era el juego y yo. Y ya está, no es como otras veces, ¿no? Que el sonido ambiente te puede despistar, pero con esto, estar metido tanto dentro del juego es una sensación increíble. Si yo tuviera que recomendar esta entrega a una persona que le gusta la fantasía pero a lo mejor no conoce tanto la saga, le diría que se va a encontrar con un juego con una narrativa que está a la altura de las series o de los productos que consume, es decir, si te gusta todo esto vas a poder disfrutar muy bien de Final Fantasy XVI porque vas a conectar con la propuesta y además te vas a encontrar con un gameplay rápido, con lo cual no vas a desconectar en ningún momento de la historia y eso está genial. Yo creo que es un juego muy accesible para toda esa gente que a lo mejor sí que es fan de la fantasía y que a lo mejor jugaba en su momento juegos de rol de otro tipo, pero que ahora puede hacerlo de una forma más actual. ¿Cómo le recomendaría este juego a alguien que fuera fan del género, pero que no haya accedido a un Final Fantasy? Pues tan sencillo como es un RPG, es fantasía medieval, es acción, se basa en el Final Fantasy en muchas cosas, pero es completamente distinto. Si te gustan los RPGs y te gusta la fantasía medieval, es muy difícil que no te guste el Final Fantasy XVI. Creo que esto sería un buen empiece. Que pruebe, simplemente, que empiecen, que se adentren dentro de este mundo de fantasía.